Un saludo y bienvenidos a esta comunicación titulada Libros Ilustrados y Educación, una propuesta con el libro Mamá de Hélène Delfort y Cantangrevin. Lo que vamos a hacer en esta comunicación es analizar las posibilidades didácticas que tiene este estupendo libro ilustrado que tengo por aquí, que trata el tema de la maternidad en diferentes épocas y en diferentes culturas. Consideramos que resulta un libro especialmente útil para tratar temas de ciencias sociales y que estaría adaptado por edad al último ciclo de primaria, quinto y sexto, y a educación secundaria, ¿no? Tanto por el tipo de contenidos como por las competencias que se requieren para la actividad. Aunque en esta comunicación, por el tiempo, solo podemos ofrecer de una forma muy resumida lo que va a ser la contribución que luego se publique, nos gustaría empezar por una breve referencia a lo que es el potencial pedagógico que tienen los libros ilustrados, que son pues realmente una forma muy interesante de captar la atención del alumnado, sobre todo pues por ese potencial visual que tienen las imágenes, ¿no? Que es algo que atrae, que resulta interesante, que facilita mucho adquirir los contenidos y bueno, está más que estudiado, ¿no? El potencial pedagógico que tiene el componente visual y su importancia en, vamos, en cualquier nivel de educación. Y además también potenciamos el uso del formato libro, ¿no? Algo que en nuestra sociedad digital pues también cada vez es más importante. Para esto hay libros informativos que ya parten de una concepción pedagógica, ¿no? Y que resultan especialmente interesantes, son los que resultan pues, más frecuente ver en bibliotecas escolares y están bueno, realmente muy utilizados en el aula por numerosos docentes. Pero lo que no debemos es limitarnos solo a ellos y hay determinados libros ilustrados que, aunque no sean libros informativos, pueden ser un activo muy valioso para tratar contenidos y temas de lo más variado. En este caso, el libro que vamos a utilizar como hilo conductor, como decía en la presentación, es este Mamá de Hélène Delfort y Cantangrevin, que, bueno, el libro se compone de ilustraciones, por daros un poco así una idea, ilustraciones de distintos contextos y épocas, son ilustraciones de muy buena calidad que reflejan elementos vinculados a la maternidad, eh, en los que, pues bueno, aparecen elementos tanto a nivel espacial como geográfico muy distintos y que permiten pues, introducir gran cantidad de elementos y de contenidos, ¿no? Reflejan pues, bueno, la universalidad de la maternidad, llevan asociados historias bueno, muy interesantes, hay pequeños poemas al lado, pero que no aclaran prácticamente nada del contexto. Por eso entendemos que, bueno, que el libro puede tener una gran utilidad para tratar determinados temas. En la actividad lo que planteamos es una actividad, ya dije, recomendada para el último ciclo de primaria o para educación secundaria y vinculada al área de ciencias sociales, es dividir al alumnado en una serie de grupos y que cada grupo tenga un folio, una hoja con un mapa mundi y una línea del tiempo que recoja aproximadamente pues, los últimos 5 siglos de historia, ¿no? Desde 1500 hasta el presente aproximadamente. Y cada grupo trabajaría con entre 3 y 5 ilustraciones, dependiendo del tamaño del grupo, del nivel y bueno, de cómo se quiera hacer la actividad. Hay una cierta flexibilidad en ese sentido. Y el objetivo es que analicen en grupo la imagen y establezcan las coordenadas espaciotemporales que consideren que tiene esa imagen. Entonces, pues deben observar, imagínense por ejemplo con esta imagen, pues deben observar elementos como la vestimenta, la arquitectura y el entorno, lo que se ve alrededor y la propia pues, cultura material que aparece. Las imágenes aparecen en contextos muy variados, algunos son más fáciles de identificar, sobre todo en cursos avanzados, pues los alumnos suelen llegar con bastante facilidad
a percibir en qué contexto, en qué coordenadas temporales, ¿no? Pues, por ejemplo, esta que remite bastante fácilmente a los alumnos a la Segunda Guerra Mundial, aunque sea una mujer soldado, que no es lo más típico de este conflicto, pero hay imágenes que son pues, bastante inequívocas en ese sentido, pero otras que realmente, pues por las características que nos tienen a nivel temporal, resultan más difíciles de precisar, ¿no? Porque, bueno, los alumnos buscan elementos que puedan remitir a nuestra época, pero en otras culturas pues hay elementos tradicionales que se han mantenido en la vestimenta de manera muy frecuente hasta el presente, ¿no? Entonces eso hace que esa búsqueda sea muy interesante. Porque, bueno, al final desafían los estereotipos y las ideas preconcebidas del alumnado, y hay contextos que pueden ser pasado, que pueden ser presente y que realmente ellos lo que pueden es establecer pues que esa imagen puede ser a lo mejor desde 1500 hasta la actualidad, podría pertenecer esa imagen a esa época, ¿no? Tienen ahí que ver si hay algún elemento, pues aparece algo de plástico, ¿no? Como se ve en pues una pulsera de plástico. Eso ya puede remitir que estamos más adelante. En otra es una fotografía. Bueno, pues la fotografía aparece en una determinada época. Son elementos, ¿no?, que el alumnado tiene que intentar descubrir, analizar para ubicar bien, ¿no? Igualmente, pues con el tema geográfico, ¿no? Hay elementos que ubicamos muy fácilmente pues, en un continente, en un área, pero otros al final pues, son más universalizados de lo que se cree. Y esto es muy interesante para romper un poco un problema que hemos detectado que tiene bastante el alumnado, sobre todo en el último ciclo de primaria, que es el de la percepción lineal del tiempo, ¿no? Como una especie de, bueno, esa idea del progreso, de que las épocas van avanzando, ¿no? Y de que pues los elementos de la cultura material responden a una determinada época y siempre van progresando. Mientras que bueno, hay diferencias culturales, la narrativa no tiene por qué ser progresiva en muchos sitios, ¿no? Y en muchos sitios pues mantienen una forma de vida, unos elementos que caracterizan los códigos de vestimenta y demás que no han cambiado en siglos, ¿no? Entonces, bueno, resulta algo muy interesante para romper ciertos estereotipos que tiene el alumnado. Luego también la actividad da mucha importancia a la interdisciplinaridad, ¿no? Aunque pues historia y geografía parezcan los temas esenciales por esta idea del mapa y de la línea de tiempo, al final pues tienen que trabajar mucho elementos culturales, tienen que trabajar mucho elementos tecnológicos, que son los que más ayudan quizá, ¿no?, a saber muchas veces en qué época está la imagen. Al final lo que tienen es, bueno, que ir interpretando las pistas visuales para poder entender pues en qué época está cada cosa, ¿no? Aquí, pues bueno, lo que decía de la pulsera que se ve en esta imagen, ¿no? Es lo que un poco podría hacer caracterizar esta imagen como algo del cercano al presente, pero esta otra, por ejemplo, pues bueno, claro, nos puede remitir más al pasado que al presente, pero hay una serie de elementos aquí que culturalmente pues pueden haberse mantenido mucho tiempo, ¿no? O en esta otra, por ejemplo, que podría ser pues de hace décadas, casi siglos, o del momento presente, mientras que pues si aparecen coches como en alguna, pues eso ya da muchísima información, pero que pues, un alumnado de primaria, por ejemplo, no siempre sabe interpretar y analizar en el mismo nivel, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Hay historias incluso, pues como esta, que nos remitiría fácilmente pues, a Francia o, bueno, como mucho algún país del occidente europeo o alguna monarquía centroeuropea en el siglo posiblemente XVIII, de una noble que está amamantando a un corderito, pues porque le han quitado a su hijo, porque su hijo pues no lo va a amamantar una noble, sino pues que habría otras personas que se encargaran de eso, ¿no? Entonces son, bueno, muchos temas interesantes que se pueden tratar, porque además el tema de la maternidad bueno, aparece de manera sutil en el currículum tradicional, ¿no?
se está introduciendo un poco más cada vez, pero aquí realmente está en el centro, ¿no? Es una reflexión muy significativa sobre el papel de las madres en distintas culturas y en distintas épocas, lo cual es algo pues, muy enriquecedor, ¿no? Y que permite tratar el tema de la maternidad vinculado pues, a contextos sociales, a contextos culturales, a distintas épocas, al propio papel de la mujer, no solo ya de la maternidad en distintos entornos. Entonces, bueno, son unos contenidos muy potentes para el mundo actual. En los resultados, por lo que hemos visto en esta actividad, tanto cuando la han hecho niños como incluso al final la hemos practicado en algún seminario con adultos y ha funcionado igualmente muy bien y de manera muy, muy interesante, pero sobre todo con los niños se busca pues, que haya una mayor empatía y comprensión intercultural, ¿no? Que entiendan un poco cómo funcionan las culturas en distintas épocas, así como que desarrollen habilidades analíticas y de pensamiento crítico, ¿no? Al final, al enfrentarse a representaciones de maternidad en contextos tanto occidentales, cercanos a los nuestros, como no occidentales, al final los estudiantes, bueno, aprenden a entender esa universalidad, las particularidades que tiene esa experiencia vital que es la maternidad y da pues, una visión muy interesante, ¿no? de en qué consiste y los significados históricos y culturales que tiene en distintos lugares. También la actividad promueve un aprendizaje activo y participativo. El alumnado es central en la actividad, deben trabajar en equipo, con lo cual deben aprovechar los conocimientos conjuntos que tengan, ¿no? La reflexión grupal. Los alumnos pues, preguntan unos a otros, están ahí pues, intentando poner en común lo que saben para ver en este país no, hasta aquí, ¿dónde marcamos en el mapa? Pues esta zona podría ser, esta otra no. Bueno, resulta muy interesante, ¿no? Ver cómo entre ellos pues intentan aplicar los conocimientos que tienen entre todos. Y además, luego, en la parte final de la actividad, deben explicar oralmente los resultados del análisis, tanto al profesor como al resto de compañeros, con lo cual trabajan también la expresión oral, ¿no? Por un lado, tienen que explicar los motivos de por qué han hecho la acotación geográfica y temporal que han hecho, ¿no? Por qué motivos marcan unas zonas del mundo y no otras como posibles para esa imagen y por qué establecen unos años, una cronología y dejan fuera otra. Además de eso, deben hacer una pequeña reflexión sobre la maternidad de la imagen correspondiente, ¿no? Que un poco establezcan una narrativa y que se imaginen pues, cómo es la vida de esa madre, cómo será la vida de ese niño o niña. Y bueno, pues por ahí también se puede hacer un juego muy, muy interesante a nivel narrativo que promueve también la imaginación, ¿no? Y que los alumnos pues, tengan que hacer una reflexión más profunda. En conclusión, consideramos que Mamá es un libro, además de muy bonito y visualmente impactante, es un libro que demuestra el potencial que en general tienen los libros ilustrados como un recurso educativo, interdisciplinario, que pueden promover pues, competencias esenciales, como puede ser el análisis visual, ¿no? Discernir en una imagen qué es aquello relevante para lo que estamos buscando y que no, trabajar el pensamiento crítico, ¿no? que dejen a un lado ideas preconcebidas para ir más allá y creemos que, bueno, que esos son elementos que este libro en concreto puede aportar. Y en general, integrar libros ilustrativos consideramos que es algo muy valioso por el potencial que tiene el análisis de la imagen para el alumnado y creemos que este tipo de materiales debería recibir mayor consideración en los programas educativos, aprovechando la capacidad que tienen para generar un aprendizaje significativo y consciente, ¿no? Y por ello creemos pues, que es muy útil que estén en las bibliotecas de los centros escolares, pero que no solo queden recluidos ahí, sino que los docentes los lleven al aula para hacer actividades de este tipo en el que fomentan el uso de libros y al mismo tiempo realizan actividades que pueden ser muy interesantes y muy provechosas. Desplegaremos en más detalle cómo puede funcionar esta actividad y qué elementos destacar en el capítulo del libro, pero con este resumen pues hemos dado una idea general de lo que hemos buscado. Muchas gracias por vuestra atención.